Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos retomando nuevamente la sesión, considerando que hubieron unas pequeñas fallas técnicas en el momento de reproducir nuestro audio. Para ello, pues, vamos a presentar una ponencia a referirle que estamos el día de hoy brindando una capacitación referente a lo que es la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, pero referido a las agencias de viaje y turismo. Para ello vamos a proyectar nuestro PPT para que usted pueda visualizar nuestro, nuestra ponencia y poder disertar sobre este mismo tema. Y tal como le decía, pues el día de hoy nos convoca a poder conversar sobre este tema, pero para las agencias de viaje y turismo. Y como precisé en un inicio, nosotros, para poder abordar un tema en materia de seguridad y salud en el trabajo, debemos siempre enfocarnos en principio en las normas generales. Y en ese caso nos referimos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, debe brindarse atención a la disposición normativa reglamentaria de esta ley, que en este caso es el Decreto Supremo número 05 del 2012. Y en adición, dada la coyuntura, debemos observar la resolución ministerial 448 que aprueba los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. Y considerando este como marco general, deberá anexarse o adjuntarse o eh, adecuarse también o sumarle el protocolo sanitario sectorial ante el COVID para la Agencia de Viaje y Turismo, todos aquellos requisitos o características planteadas dentro de la resolución ministerial 112 de MINCETUR también deberán ser recogidos en el plan para la prevención del COVID. Por parte de SUNAFIL, ha emitido un lineamiento en el cual se pone en contexto un protocolo para el ejercicio del inspector del trabajo. Y en ese caso, el inspector del trabajo va a ejercer sus funciones dentro de lo que precisa este protocolo. Sin embargo, no es totalmente restrictivo, sino que el inspector puede exigir en el marco de sus facultades más allá de lo que se encuentre establecido dentro del protocolo, considerando que es un protocolo no limitativo. Conversando respecto a la inspección del trabajo. Cuando hablamos de la inspección del trabajo, estamos refiriéndonos a un servicio público y ese servicio público es brindado por un inspector, por un profesional, ¿no? Un inspector del trabajo. Ese inspector del trabajo se constituye al centro de trabajo, al centro de labores y realiza las inspecciones. No obstante, puede hacer uso de las tecnologías de la información y a través de ella requerir la información que necesite para poder dilucidar las controversias o aquellas acciones comprobatorias necesarias para que pueda evidenciar el cumplimiento de las disposiciones legales. Es por eso que en la actualidad un inspector del trabajo podría requerirle, haciendo uso de las TICs, del uso de las tecnologías de información y comunicación, podrá solicitarle información como por ejemplo registros, constitución de comité, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entre otros requisitos que son fiscalizables, ¿no? Para ello, pues, cada inspector de trabajo tiene diversas facultades. Cada inspector del trabajo, entre sus facultades que tiene una que ha sido aprobada hace poco, que es la de imponer medidas cautelares de un cierre de un área, de un empleador o en su defecto de todo el establecimiento. ¿Pero cuándo? Cuando se ponga en riesgo el bien jurídico denominado vida, es decir, bajo el principio de razonabilidad, proporcionalidad, el inspector del trabajo podrá determinar o no, el cierre o no de una determinada área o en su defecto de todo el local, considerando que pueda haber riesgo grave e inminente para la vida de los trabajadores. Ahora sí, la resolución ministerial número 112 del 2020, aprobada por MINCETUR, lo que refiere es que dicho protocolo que su estructura aprueba es aplicable pues para todo su personal, es decir, para la agencia de viaje y todo su personal, considerando además a los clientes, a los terceros, a contratistas, a las propias infraestructuras, considerando que
existe un principio de prevención de riesgos, ¿no? Dentro de la ley 29783, y en el cual precisa pues que el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de su centro de trabajo, es decir, dentro de su esfera de dominio. Para ello, pues, el empleador, previo al inicio de labores, tiene una obligación muy importante, que es la de implementar medidas que permitan garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y de aquellos, le repito, de aquellos que sin tener vínculo se encuentran dentro de sus instalaciones. Pues tiene una finalidad preventiva, básicamente, ¿no? Entonces, bajo esta finalidad preventiva, es el inspector lo que tiene que, quien verifique el cumplimiento de esas disposiciones legales. Por consiguiente, en las agencias de viaje y turismo minoristas, mayoristas y operadores de turismo, deberá disponerse un responsable de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe velar porque se cumplan las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo aprobadas o que se encuentran dentro de la resolución ministerial 448. Para ello, pues, deberá considerarse los dos momentos de un trabajador, ¿no? El regreso o la reincorporación de cada trabajador a su centro de labores. Cuando hablamos de un regreso, estamos hablando de un trabajador que nunca ha tenido el COVID, nunca ha estado expuesto, ha guardado su aislamiento social pertinente y al no tener el COVID puede regresar de forma inmediata. No obstante, aquellos trabajadores que sí presentaron síntomas o que fueron detectados como positivos corresponderá a la reincorporación y en este caso pues habrá que tomar las medidas de seguridad pertinentes, de acuerdo a lo que precisa el anexo 1 por este profesional de la salud. En este caso sería un médico ocupacional, un licenciado en enfermería o según corresponda lo que disponga en este caso el cuerpo normativo, ¿no? Por otro lado, para estas agencias de viaje, corresponde que el personal administrativo de la agencia deba asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal. En este caso, hablemos de un protector facial cuando corresponda, de mascarillas, si corresponde a otros equipos de protección, también deben ser considerados. Y asimismo debe de velar, ¿por qué? Porque se cumpla el programa de limpieza, desinfección de las infraestructuras, mobiliarios de la agencia de viaje. Es decir, en este caso, el personal administrativo, pues, deberá ser un vigilante, una persona que se encargue básicamente de velar porque se cumplan los programas establecidos para limpieza y desinfección del centro de labores. ¿Por qué? Porque sabemos de que la COVID o el virus puede estar en cualquier parte y por lo tanto lo que se busca es minimizar los riesgos de exposición. Por otro lado, respecto al personal operativo, el personal operativo lo que tiene que hacer es cumplir con las disposiciones preventivas en materia de prevención del COVID-19, utilizar sus equipos de protección y también debe informar al responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo sobre las situaciones o personal que no cumpla con los protocolos. Es decir, el compromiso de seguridad y salud en el trabajo no solamente es de la gerencia, sino que también corresponde al personal operativo, al personal administrativo, a las jefaturas, es decir, abarca a todos. Todos formamos parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y en consecuencia debemos velar porque se cumplan todas las disposiciones correspondientes para la prevención de la COVID. Asimismo, lo que nos dispone pues las normas es de que todo empleador que ya ha sido autorizado para el reinicio de actividades deberán registrar de forma digital y automática, ¿qué cosa? El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿En dónde? Dentro de un sistema integrado para la COVID-19 que se llama SIS-COVID-19, que pertenece al Ministerio de Salud y que hoy en día está a cargo pues de Sensopas, quienes administran ello, ¿no? Por lo tanto, yo como empleador, una vez que tenga mi plan, lo presento al Ministerio de Salud, podría solicitar a Sensopas que me dé un registro, algún documento que acredite que he presentado mi registro. Muy bien,
registro, refiere la norma, que se encuentra sujeto a una fiscalización posterior. Es decir, no solamente como empleador cumple el momento de elaborar y presentar el plan, sino que esos registros son fiscalizables. Y en adición, el cumplimiento de este plan también es fiscalizable, pues pertenece al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, también se ha dispuesto para empresas que tienen pocos trabajadores, hasta con 5 trabajadores, deban cumplir con un formato simplificado. En este caso se refiere al anexo 6 de la resolución ministerial 448. Y justo refiere pues de que deberá ser solo aquellas personas jurídicas, aquellos empleadores que no se encuentren dentro del anexo 5 del decreto supremo número 03 del año 98. Es decir, que no realice actividades consideradas de alto riesgo. Y en ese supuesto podrá llenar un formato simplificado que se encuentra en el anexo 6, como ya lo referí, de la resolución ministerial 448. Y ahorita vamos, en un poco más adelante, vamos a precisar dónde se presenta este plan. Por consiguiente, el plan se va a actualizar no de forma mensual, como lo decía inicialmente la norma, sino que en la actualidad solo será modificado o será actualizado cuando se haya añadido una nueva actividad o se tenga dentro de una nueva fase. Es decir, si yo tengo una empresa que tiene diferentes rubros, diferentes giros, y se activa un nuevo giro, yo puedo, en este caso, incluirlo dentro del plan, debo incluirlo dentro del plan las modificaciones correspondientes. Sin embargo, en el caso de turismo, ya se encuentra aprobado y por lo tanto no corresponde una modificación en ese aspecto. Sin embargo, sí podría existir una modificación cuando se haya producido una modificación de los procedimientos obligatorios para la prevención de la COVID-19 o cuando se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajador. Ya sabemos cuándo es un regreso y cuándo es una reincorporación. Y esto será bajo la responsabilidad del empleador propiamente, ¿no? Y cuando hablamos una responsabilidad del empleador, pues estamos refiriendo a que todo empleador tiene tres tipos de responsabilidades. Por un lado, tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y tiene finalmente una responsabilidad administrativa. Para la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, pues deberá ser dilucidado dentro, en este caso, de la vía jurisdiccional, en la vía judicial, ¿no? Y para el caso de lo que son la responsabilidad administrativa, corresponde pues a SUNAFIL verificar el cumplimiento de las disposiciones legales referidas al ámbito de su competencia. Para la aplicación del plan, ¿qué es lo que se debe hacer? En este caso, ¿quién lo elabora? El plan es elaborado por el empleador, pero ¿a través de quién? A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí debemos considerar algo importante, ¿ya? Porque quien apruebe el plan, una vez que ha sido elaborado, es el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, siempre existe la controversia, la consulta de que, ¿qué cosa es el servicio de seguridad y salud en el trabajo? Y dentro del servicio de seguridad y salud en el trabajo, yo podría tener pues un licenciado en enfermería, un médico ocupacional encargado de la parte salud y por otro lado de la parte de seguridad correspondería un profesional especialista en seguridad, el cual pues podría denominársele practicante de seguridad y salud en el trabajo, asistente, analista, jefe, prevencionista de riesgo, eh, jefe de seguridad y salud en el trabajo, supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese caso, y es la consulta que surge es que en algunas empresas a este responsable de seguridad le llaman supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, una empresa que tiene menos de 20 trabajadores puede contratar los servicios de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y en adición, con todos sus trabajadores, elegir a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que son cosas distintas. Uno es el profesional para el servicio de seguridad y el otro supervisor es de acuerdo al número de trabajadores que tenga el empleador.
Es decir, puede que una empresa en un mismo momento tenga dos supervisores de seguridad y salud en el trabajo, uno encargado del servicio y el otro es el elegido por los trabajadores. Y los dos tienen funciones distintas de acuerdo a lo que precisa la ley 29783 y su reglamento. Y aquí pues referíamos, el empleador elabora en todo centro de labores, todo centro de trabajo, el plan para la vigilancia de prevención y control de la COVID en el trabajo a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, es decir, a través del licenciado en enfermería, del médico ocupacional y el profesional, en este caso, responsable de seguridad y salud en el trabajo. Esto es una vez que lo elaboran, remiten el plan al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Ya sabemos aquí, comité cuando tengo de 20 más trabajadores y supervisor cuando tengo menos de 20 trabajadores. Y ellos, en este caso el comité, lo aprobará en un plazo máximo de 48 horas, deberá emitir un pronunciamiento. Y una vez que se apruebe, se anexará pues esta acta a el documento o al plan. Y para que pueda ser aprobada o para que pueda aprobarse este plan, debe incluir pues dentro de la estructura del plan, debe considerar mínimamente los 7 lineamientos establecidos o aprobados por la resolución ministerial 448. Y para ello, pues también debe considerar cuántos trabajadores tiene, cuál es el nivel de exposición para cada puesto de trabajo, que puede ser muy alto, alto, medio o bajo. Y para ello, pues esto será determinado según la conceptualización o la definición establecida dentro de las mismas disposiciones normativas. Asimismo, precisa que debe incorporarse dentro del plan o lo que debe especificar es las características del servicio, de la vigilancia, de la prevención y control para la exposición, en este caso de la COVID o del SARS-CoV-2, ¿no? En este caso de la COVID-19. Una vez que se ha verificado, el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo apruebe el plan, genera un acta. Esta acta es adherida al plan para la prevención de la COVID. Y una vez que se ha adherido, el empleador lo envía ¿a quién? Al Ministerio de Salud o lo registra en el SIS COVID-19 y lo hace enviando el correo, adjuntando este archivo, tanto el plan como el acta de aprobación al correo empresa@minsa.gov.pe. Una vez que se envíe el plan ahí, es considerado aprobado y tiene un plazo de 24 horas para que pueda alcanzar una copia a cada trabajador de este plan para la vigilancia. Y para ello podrá utilizar las herramientas tecnológicas, en este caso a través de correo con un acuse de recibo, ¿no? Cabe precisar pues de que estos documentos, este plan, debe ser accesible a las entidades competentes, fiscalizadoras, ¿no? Como es el caso del Censopa, Susalud, Sunafil, entre otras. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si es que yo envío mi plan para la vigilancia y no recibo, no hay una respuesta? Es que no existe, no se ha dispuesto de que debe existir una respuesta. Podría solicitarle a Censopas que me dé un documento que acredite que yo ya estoy habilitado porque ya presenté mi plan. Entonces, este documento es importante, ¿por qué? Porque constituye un instrumento que permite la fiscalización posterior. Es decir, todo lo que plasme en este plan deberá ser validado, verificado, que se haya cumplido por el responsable de seguridad y salud en el trabajo de la institución y también por parte de SUNAFIL, de su salud o CENSOPAS, según corresponda en el marco de sus funciones. La agencia de viajes y turismo, antes del inicio o reinicio de sus actividades, deberá realizar un saneamiento integral. Es decir, deberá considerar una desinfección de todo el centro de labores, de ratización, en este caso limpieza, desinfección de reservorios de agua, entre todo, ¿no? Es decir, deberá revisar una limpieza y desinfección de toda la infraestructura antes del inicio de labores. Asimismo, deberá capacitar a sus trabajadores. La resolución ministerial 448 recoge 7 lineamientos que los precisé con antelación. Y estos 7 lineamientos son básicos y centrales para todo empleador. En principio, estamos hablando de la limpieza y desinfección del centro de trabajo
que en este caso corresponde como una obligación al empleador poder determinar la frecuencia con la cual la va a realizar. Por otro lado, deberá realizar las evaluaciones de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación. Ya sabemos cuándo es regreso y cuándo es reincorporación, ¿no? Regreso es cuando no ha tenido COVID la persona y reincorporación es cuando la persona ya ha tenido el COVID y en la actualidad no se encuentra contagiando. Luego corresponde el tema del lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. No solamente corresponde a que el empleador deba establecer los lavados, sino que debe verificar que se realice esta acción. Deberá sensibilizar respecto a la prevención de la COVID, respecto a la prevención del contagio en el centro de labores, el uso adecuado de equipos de protección. Deberá establecer cuáles son las medidas preventivas de aplicación colectiva, establecimiento de barreras, entre otras acciones que permitan el aislamiento, en este caso para personas de forma general, de forma masiva, de forma colectiva, que proteja a varias personas. Sin perjuicio de ello, también debe considerar las medidas de protección personal, en este caso el uso de mascarillas, protectores faciales y también considerar la vigilancia para la salud de los trabajadores. Es decir, el responsable de salud, que puede ser el licenciado en enfermería, el médico ocupacional, deberán hacer un seguimiento oportuno de cada caso y de aquellos trabajadores que a pesar de encontrarse en casa, es decir, a través de un trabajo remoto, también debe realizar el seguimiento de forma adecuada. Para ello, pues, deberá considerarse que debe utilizarse de forma adecuada los equipos de protección, en este caso, la mascarilla, ¿no? De acuerdo, y estos equipos de protección personal deberán ser dotados al empleador, perdón, al trabajador por el empleador para que estos puedan ser utilizados según corresponda, según los niveles o los factores de riesgos a los cuales estén expuestos los trabajadores. Para ello, pues, el empleador deberá otorgar, si bien es cierto, la mascarilla, ¿no? Pero si bien es cierto, la norma no considera cuántas mascarillas debo entregar de forma diaria, semestral, la frecuencia, el empleador deberá establecer cuántas mascarillas deberá otorgar. De acuerdo, como le dije, al nivel de exposición o a los factores de riesgos a los cuales esté expuesto mi trabajador. Por consiguiente, estamos hablando de barreras colectivas, en este caso de un control de ingeniería. Y aquí corresponde pues que deban contarse zonas con atención, las zonas para atención al cliente deben contar con las señalizaciones específicas, las barreras físicas, en este caso, que es una forma de control del riesgo, que es fuerte, una barrera fuerte, que nos permite reducir la exposición de contagio, ¿no? Para evitar básicamente el contacto directo entre trabajador y público en general, sin perjuicio de que se cumplan las disposiciones sanitarias correspondientes. Asimismo, deberán implementarse tachos que permitan la recolección de en este caso, de los equipos de protección utilizados, como guantes, mascarilla, papeles, que puedan ser utilizados por el tema de secreciones nasales, entre otras, ¿no? Las cuales deberán ser colocados en un determinado lugar. Para el caso de lo que es el equipamiento del turismo de aventura, deberá verificarse en principio la limpieza y desinfección de todas las cosas que se van a utilizar, vigilar de que se cumpla el programa de limpieza y desinfección de los equipos, verificar que se ejecute o que se asigne de forma exclusiva el equipamiento de turismo de aventura, en este caso por cada pasajero, y que se deba velar en su totalidad por la seguridad de todos los trabajadores. Deba asegurarse que cada cliente, que cada persona que va a realizar el turismo deba estar debidamente protegido para evitar el contagio, en este caso de la COVID-19. Y en el caso del trabajador, los trabajadores deben ser sensibilizados, capacitados, referente a cómo prevenir el contagio de la COVID. En principio hay que recordar pues que el artículo 35 de la ley 29783 refiere que el empleador debe brindar mínimamente 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas a las funciones que desarrolla el trabajador y exige que sean de forma presencial. No obstante, hace unos meses atrás se emitió el decreto legislativo 1499 y dentro de su artículo 7 pues refiere
que las capacitaciones pueden darse de forma virtual o en este caso haciendo el uso de las TICs. Por lo tanto, en la actualidad pueden darse las capacitaciones de forma virtual. Lo que sí se busca es que exista una interacción ponente y, en este caso, trabajador, que permita poder dilucidar cualquier tipo de controversia que pueda surgir, cualquier consulta que pueda surgir, y para ello pues deberá ser acreditado y registrado a través de un documento, es decir, todo trabajador capacitado deberá firmar un registro de asistencia, el cual deberá ser acreditado por el empleador en caso de una inspección. Para el caso de los clientes, se debe gestionar la difusión, en este caso de medidas sanitarias para prevenir el contagio, otorgando de repente un instructivo, otorgando medidas de difusión a través de medios digitales o físicos que permitan la sensibilización del cliente. Asimismo, deberá considerarse de que cada cliente debe utilizar de forma permanente y durante el proceso del turismo, la mascarilla, protectores faciales, según corresponda, ¿no? Que deba mantener un comportamiento oportuno para evitar el contagio de la COVID. Y comunicar, en este caso, se le pide que por eso pueda haber una sensibilización oportuna para que en caso se presente algún tipo de síntomas pueda ser reportado para que pueda tomarse las acciones correspondientes según el lugar donde se encuentren visitando en este caso. Las medidas preventivas de las actividades operativas serían o resultarían aplicables en concordancia con los siete lineamientos que señalé con antelación a la información y a la asesoría, en las ventas, en las reservas y también en la prestación del servicio, en la parte de operación turística. Y no solamente de forma general, sino que corresponde que deba ser aplicado antes de la operación, durante la operación y después de la operación, a efecto que permita, en este caso, a los clientes, a los terceros y a los mismos trabajadores poderse proteger y evitar el contagio de la COVID-19. Por otro lado, tenemos algo importante. Sabemos pues de que existen unos exámenes, unas pruebas. En el caso de las pruebas de los exámenes, tenemos que existe una periodicidad y a quienes se resultarían aplicables. No obstante, también tenemos la parte de los descansos o quién, en este caso, da el documento de alta para cada trabajador. Y tenemos dos tipos de pacientes en este caso. Por un lado, tenemos un paciente asintomático, es aquella persona que tiene la COVID y sin embargo no presenta ningún síntoma. Y por otro lado, tenemos a los pacientes que sí presentan síntomas. Para el caso de los pacientes que son asintomáticos, si ha sido detectado por una prueba serológica, después de 7 días se le da el alta médica, sin necesidad de repetir prueba, en este caso para los dos casos. Si es que es detectado por una prueba molecular, se otorgará 14 días de descanso y no hay necesidad de repetir prueba y puede reincorporarse a trabajar. Sin embargo, para aquellos trabajadores que sí presentan síntomas, el alta se dará cuando, después de 14 días del inicio de los síntomas, pero le pone la condicional de siempre que al menos tenga 3 días como asintomático. Ahora, ahí podrá regresar a trabajar, pero previa evaluación también del médico o el responsable de salud. Por otro lado, existen otras personas que tienen ya un riesgo más grave o es un paciente ya eh, con, con un nivel más avanzado de este virus, de esta enfermedad. Para ellos, estos pacientes que se encuentran hospitalizados, quien brindaría el alta médica sería el médico tratante. Y para ello, pues corresponderá que una vez que se le dé el alta, cuando ya esté mínimamente 3 días como asintomático, pueda regresar a trabajar. Ahora, el médico ocupacional deberá realizar las acciones pertinentes a efectos de que ese trabajador no se contagie o no contagie más. Estableciendo en este caso, por ejemplo, que el trabajador deba realizar labores en espacios no confinados, que deba brindar su servicio utilizando o portando siempre su mascarilla, guardando el distanciamiento social obligatorio, en este caso para todos los trabajadores. Por consiguiente,
corresponde advertir respecto a las pruebas, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo debo realizar las pruebas? Bueno, la norma sectorial deberá precisarlo, y si no lo precisa, en este caso el empleador deberá determinarlo dentro del plan. Sin perjuicio de ello, de acuerdo al puesto de trabajo, pues corresponde a que el empleador solo tome o se le vuelva obligatorio practicar o aplicar las pruebas moleculares o serológicas para aquellos trabajadores que se encuentren con un riesgo de exposición alto o muy alto. Sin embargo, para el caso de trabajadores que sean expuestos a riesgos medios o bajos, no será obligatorio para el empleador practicarle las pruebas serológicas o moleculares. Sin embargo, hay que aclarar que si la autoridad competente le solicita que practique, en este caso, las pruebas o aplique las pruebas moleculares o serológicas, deberá hacerlo dado a que se constituye ya como una obligación. Por otro lado, tenemos pues trabajadores que tienen ciertas condiciones que les permiten, de acuerdo a la disposición normativa, realizar prioritariamente trabajo remoto. Estas personas son los que tienen o que son mayores de 65 años de edad, que tienen cáncer, que tienen diabetes, tienen un asma moderado o grave, enfermedad pulmonar crónica, el índice de masa corporal que sea de 40 más, entre otras condiciones adicionales, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que debe contener este plan? Debe contener también, pues, aquellos, tal como lo precisé al inicio, contener no solamente a sus trabajadores, sino considerar a las visitas, a los proveedores, a los clientes, a los practicantes y a todas aquellas personas que se encuentren dentro de su esfera de dominio, en ese caso del empleador, de la agencia turística. Por consiguiente, corresponde que este plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo debe ser o deba ser asumido como parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, SUNAFIL, cuando exige el cumplimiento del sistema de gestión o cuando exige el cumplimiento de los planes, podrá solicitar este plan para que usted pueda dar cumplimiento a estas disposiciones. Ahora, algo importante que nos ha dispuesto esta resolución ministerial 448 nos refiere, en principio vayamos a la ley. La ley nos dice, todo empleador deberá contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí hay una obligación. Y ese servicio de seguridad y salud en el trabajo estaría compuesto por un profesional de la salud y un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, lo que dispone la Resolución Ministerial 448 nos refiere a aquellas empresas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo o vigilancia de salud, deberán aplicar como mínimo el anexo 1 de la Resolución Ministerial 448. Es decir, mínimamente deberá tener dentro del servicio de seguridad y salud en el trabajo al profesional de la salud, en este caso el médico ocupacional o el licenciado en enfermería. Por otro lado, existe una obligación de comunicar el plan. Se lo referí con antelación ya. Una vez que el plan sea aprobado, se reinicia para el reinicio de actividades, tienen un plazo el empleador de 24 horas para poder enviar este plan a los trabajadores de forma virtual o de forma física. Las dos formas son válidas. Y ya para ir cerrando y pasar a resolver algunas consultas que nos han pasado, refiere pues cuál es la estructura del plan. Y el plan tiene una estructura peculiar que se encuentra dentro del anexo 5 de la resolución ministerial 448. En principio lo que hace es identificación plena del empleador. Razón social, RUC, dirección. Por otro lado, dónde es el lugar de trabajo, si tiene diversas sedes, colocar las diversas sedes, cuáles son los datos del servicio y seguridad y salud en el trabajo, que este deberá ser un profesional de la salud. En principio dice profesional de la salud que acredite su número de DNI, su nombre, su fecha de nacimiento, su edad, qué profesión tiene, cuál es su especialidad, cuál es su número de colegiatura, entre otros requisitos. Es decir, intrínsecamente está precisando que quien ejerza esta labor deba ser un personal colegiado en este caso, ¿no? Debe contar con la nómina de los trabajadores y para ello considerará
la identificación de todos los trabajadores, ¿no? Los apellidos paternos, maternos, nombres, tipo de contrato, el puesto que tiene, los factores de riesgo, entre otros. Asimismo, debe tener, pues, cuál es la responsabilidad que tiene dentro de la empresa cada persona, en este caso, los trabajadores y el empleador. ¿Cuáles son las responsabilidades para cada uno de ellos? La responsabilidad del empleador, por ejemplo, yo puedo decir, proveer, dotar de todos los equipos de protección para los trabajadores, capacitar a todos los trabajadores para la prevención de la COVID. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador? Participar de las capacitaciones, utilizar adecuadamente los equipos de protección, entre otras obligaciones que puedan resultar dentro de esa estructura. Asimismo, deberá considerarse el presupuesto y proceso para la adquisición de los insumos. Es decir, se va a establecer cuál es el dinero, cuál es el monto que se va a asignar para que pueda garantizarse la adquisición de estos insumos, llámese alcohol, guantes, cuando corresponda, mascarilla, entre otros equipos de protección, entre otros insumos. Luego debe considerar cuál es el procedimiento para el regreso o reincorporación de cada trabajador, cuál es el flujograma, una lista de verificación para la vigilancia, en este caso, por parte del profesional médico para que haga una vigilancia oportuna para cada uno de los trabajadores. Además, deberá considerar cuáles son los documentos, en este caso el documento, el plan, que aprueba el plan, es decir, el acta que aprueba el plan. Esa también debe ser dispuesta dentro de la estructura. Y en este caso, este documento también es fiscalizable por parte de SUNAFIL. Y ya para poder concluir, que esta es mi última diapositiva, mi último slide, corresponde pues en este caso que todo empleador deba cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos. Y para ello, pues, dada la coyuntura, por el tema de la prevención del COVID, dentro de la resolución de superintendencia número 103 hay un anexo 4 y en ese anexo 4 hay una lista no limitativa o no taxativa en la cual el empleador puede coger o puede revisar, descargar y verificar este checklist si es que cuenta o si es que cumple o no cumple con todas las obligaciones. Si no cumple con estas obligaciones, deberá revisar en qué está fallando y poder mejorar. Y ese no convertirlo en ese no cumple, considerarlo en o convertirlo en un sí cumple. Hasta ahí es en cuanto a mi participación. Tenemos unas consultas. Nos han planteado 4 consultas a lo largo de esta ponencia y nos precisan, pues, nos consultan, dice Alex Vargas, nos consulta, dice, ¿el supervisor del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo lo elige el empleador? Sí, en este caso, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es contratado por el empleador. Por tanto, corresponde que el empleador pueda elegirlo en base al perfil que tiene. Sin perjuicio de ello, existe, si es una empresa que tiene de 20 más trabajadores, debe garantizarse la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, si tiene menos de 20 trabajadores, el empleador debe garantizar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que difiere del supervisor del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, muy bien. Luego nos dice, ¿y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo lo eligen los trabajadores? Ya, muy bien. Eso es lo que le refería, ¿no? Aquí hay que precisar. Tenemos, por un lado, tenemos el servicio de seguridad y salud en el trabajo y por otro lado el, por otro lado tenemos lo que corresponde al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo es uno. Y por otro lado, tenemos al, al supervisor de seguridad. En este caso, el servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá ser elegido o contratado por el empleador. Y si tengo menos de 20 trabajadores, todos los trabajadores deberán elegir a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo a través de un procedimiento llevado a cabo por el empleador. Son dos partes distintas. Por lo tanto, corresponde
que el servicio de seguridad y salud en el trabajo puede ser un supervisor, un practicante, un analista, un asistente, un jefe, un gerente en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, por parte de los trabajadores deberán ser o comité o supervisor, que entre los dos van a ejercer una función de cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos otra consulta. Jorge Rueda nos dice, todos los días tengo que llenar el cuestionario de salud específico del COVID para el ingreso a las instalaciones. En principio hay una ficha sintomatológica, me imagino que te refieres a esa, Jorge. En el caso de la ficha sintomatológica debe ser llenada en principio al regreso de las labores. Sin embargo, el empleador podrá determinar la frecuencia con la cual puede ser llenada, ¿no? De repente te exige de que sea semanal, de repente te dice que sea mensual, o de repente el sector competente, si es que no es de este sector de turismo, te exige de que sea llenado de forma diaria, pero en este caso no se ha advertido de esa forma. Pues lo que se busca, esa declaración jurada, es saber cómo te encontrabas hasta hace 7 días atrás y no correspondería a una ficha diaria, salvo que se instale, pues en este caso, un mecanismo de comunicación efectiva, que en este caso cada trabajador deberá reportar de forma oportuna sus casos. Pero en este caso la ficha epidemiológica debe ser llenada mínimamente al inicio de labores. Francisco Yactas nos consulta, ¿la ficha epidemiológica para la COVID-19 se llena de manera frecuente o solo cuando hay casos sospechosos o confirmados? En este caso ya lo acabo de aclarar, ¿no? Corresponde ser al ingreso de las labores cuando un trabajador va a reingresar o va a regresar a trabajar, ¿no? Ahí corresponde el llenado. Dice, ¿quién llena esta ficha? Esa ficha es llenada por el trabajador y es alcanzada al responsable de salud. En este caso es al empleador, y el empleador se lo dispone al médico tratante, al médico al responsable de salud ocupacional o responsable del servicio de salud ocupacional en este caso, ¿no? Ellos son quienes deben guardar en este caso y hacer el seguimiento oportuno. Hay que recordar que ellos son los que realizan la vigilancia de la salud. Carmen Ramírez nos consulta, ¿quiénes son la autoridad competente en temas de COVID-19? En principio hay que responder que si se trata de un tema de salud es el Ministerio de Salud. Por otro lado, si es un tema laboral, pues corresponderá a que deba ser SUNAFIL o Ministerio de Trabajo a través de las direcciones regionales, según corresponda, donde no exista en este caso SUNAFIL aún. Entonces, no existe una entidad única competente, sino que hay diversas instituciones que tienen competencia sobre esta materia, así que deberá determinarse según lo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, Sensopas del registro del plan. Sensopas deberá verificar o fiscalizar que ustedes deban cumplir con tener su plan, pero también lo hace SUNAFIL, pero en el marco de materia, lo que es materia laboral, ¿no? Lisi Chota, consulta, dice, ¿cada cuánto tiempo se aplican las fichas sintomatológicas? Ya lo había suelto. Le dije que se debería llenar al inicio de labores, sin embargo, existen disposiciones sectoriales que precisan que deba ser llenado de forma semanal, de forma mensual, pero eso será determinado también, al no existir dentro de la norma sectorial, debe ser determinado en este caso por el empleador. Edgar Zambrano, consulta. ¿Cuándo se hace el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Esa persona ejerce una actividad dentro o fuera de sus asignaciones y tareas de su trabajo. A ver, todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores deberá contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo y va a realizar funciones que se encuentran dentro del artículo 42 del Decreto Supremo número 005-2012-TR, es decir, el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esas funciones son adicionales a las que tiene como trabajador. Sin embargo, estos miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo disponen de 30 días al año para poder ejercer su función, que no es una vacación, que no es que se le otorgue 30 días de vacaciones adicionales, sino que corresponde que tengan 30 días para el ejercicio de su propia función.
Verónica Peña consulta, dice, si en una empresa solo trabaja la familia, no tienen una planilla porque el negocio es familiar y solo sábados y domingo, ¿cómo se declara el plan para la vigilancia en el anexo del personal? En este caso hay que considerar algo oportuno. Estas, la obligación existe o se extiende para toda persona jurídica. Y en este caso, para personas naturales, el sector competente, es decir, el Ministerio de Turismo, deberá pronunciarse. Sin embargo, si yo no tengo ningún trabajador, significa que no tengo en materia laboral una obligación. Sin embargo, como es una norma que preventiva, entonces lo que se haría es que al menos como va a haber un único trabajador en planilla, que puede ser el propio empleador, deba considerarse aquellas condiciones para evitar el contagio de la COVID para ese único trabajador. Pero a grandes rasgos, la disposición normativa no ha precisado, en este caso, ni el sector, en este caso el Ministerio de Salud o Ministerio de Turismo, no se han pronunciado sobre algo en concreto que permita aterrizar o que permita saber cuáles son las condiciones de presentación, en este caso del plan, para los negocios familiares. En principio, deberán regirse por las disposiciones generales. Luisa Méndez nos consulta, ¿hay alguna diferencia entre la ficha sintomatológica y declaración jurada? Sí, eh, la ficha sintomatológica lo que recoge pues es los síntomas de es una declaración jurada, pero que evidencia los síntomas de los últimos 7 días. Y por otro lado, hay una declaración jurada que es para la reincorporación de un trabajador que se encuentra con riesgos, por ejemplo, con factores de riesgos reconocidos dentro de la resolución ministerial 448 de 2020 MINSA. En este caso podría ser que el trabajador tenga de 65 años a más, que tenga cáncer, que tenga diabetes, que tenga el índice de masa corporal de 40 más. En este caso, presenta una declaración jurada que asume sus responsabilidades y puede reincorporarse a trabajar. Caso contrario, si no lo firma, esta declaración jurada corresponde que deba hacer trabajo remoto, prioritariamente. Andrés Tito nos consulta, si no cuento con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero si cumplo con el anexo 1 de la resolución ministerial 448, igual me fraccionan por no contar con el sistema de gestión. A ver, lo precisaba al inicio. Hay que considerar que todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una obligación para todo empleador. Si no cuento con este sistema de gestión, y tengo una inspección, van a sancionarme. Van a sancionarme en este caso, ¿no? Van a emitir una infracción. Sin embargo, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debo contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y si yo no tengo este servicio de seguridad y salud en el trabajo, pero sí tengo un sistema, no me van a sancionar por no cumplir con el sistema. Ahora te dicen, si no tienes un servicio de seguridad, cumple mínimamente con el anexo 1 de la resolución ministerial 448. Si cumples con ese anexo 1, ya estás cumpliendo con esta obligación, pero no me estás cumpliendo con la obligación de contar con un sistema de gestión. Por lo tanto, sí correspondería una sanción o una infracción dado a que estás incumpliendo con contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y esta es una falta muy grave y por tanto corresponde una infracción de acuerdo a lo que precisa la tabla de sanciones y podría ser pues, en este caso sabemos que es una infracción muy grave, debemos saber el número de trabajadores y deberíamos saber cuántos trabajadores son afectados y, y qué tipo de empresa eres, si eres una microempresa, pequeña empresa o una no MIPE. Y ante ello, pues evidencia cuál sería la propuesta de infracción. Muy bien, hasta aquí sería conmigo. Si ustedes tienen consultas, podrían plantearlas a través de Sunafil Responde y los responsables en materia de temas de seguridad y salud en el trabajo y materia laboral podrán absolver sus consultas. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad y que tengan un hermoso día. Hasta luego.